Esta es la frontera entre Colombia y Panamá, aunque también hubiera podido ser esta con Panamá con el norte del Chocó o también esta con Colombia metiéndose por la costa caribe panameña, o incluso Panamá anexando las islas de San Andrés y Providencia. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué es la que tenemos hoy en día y por qué de las que mencioné ninguna resultó? Vamos a ver. Hoy vamos a ver cómo se dieron la frontera entre Colombia y Panamá y por qué estas propuestas existieron y finalmente no fueron, además de por qué tenemos la que tenemos a día de hoy. Primero que nada hay que entender el contexto de los dos países. Panamá, recién independizado, estaba eufórico, tenía el reconocimiento de las grandes potencias del mundo y la defensa de Estados Unidos, así que estaba totalmente dispuesto a agarrar mucho más territorio en la delimitación de fronteras con Colombia. Mientras que Colombia se encontraba en un síndrome Panamá, una paranoia nacional en la cual el gobierno nacional pensaba que todas las regiones en los lindes del país estaban dispuestos a separarse y seguir el ejemplo de Panamá, por lo que hubo un reforzamiento de los territorios de los lindes sobre la soberanía nacional. El primer tratado de fronteras entre Colombia y Panamá se dio entre Colombia y Estados Unidos, el Tratado Thomson-Urrutia en 1914, en donde Colombia reconocía la independencia de Panamá y establecía las fronteras como son a día de hoy, mientras que Estados Unidos le pagaba una indemnización por la separación y además le daba unos derechos sobre el canal. ¿Y qué pasó con Panamá? Ellos no lo aceptaron. Estados Unidos no tenía ningún derecho de representar a Panamá en los tratados, así que el gobierno panameño decidió que eran ilegales, excepto la parte en donde Colombia lo reconocía. Esa parte sí la valían, el resto no. Entonces hubo un periodo de 10 años en los que Colombia y Panamá se reconocían, pero no tenían ningún tratado entre ellos, y además no tenían solucionadas sus fronteras. Dentro de estos 10 años hubo negociaciones y disputas sobre la frontera entre Colombia y Panamá, hasta que finalmente se dio el Tratado Vélez-Victoria, que establecería las fronteras que son a día de hoy. O sea, Panamá peleó para que cambiara la frontera del tratado que no había reconocido, pero luego firmó un tratado que sí reconoció que tenía la misma frontera. Pero si Panamá no quería la frontera que tenemos a día de hoy, ¿cuál frontera quería Panamá? Esta es la frontera que se dio en 1847. Dato de color, Panamá también quería esta zona debido a que aquí se encontraba Santa María, la antigua del Darién, la primera ciudad fundada en la América continental. Esta ciudad tiene una importancia muy grande para Panamá, debido a que los primeros conquistadores, cuando la abandonaron, se fueron hasta Panamá y fundaron Ciudad de Panamá. Para este momento no se sabía la ubicación exacta de las ruinas de la ciudad, pero se sabía que estaban cerca del Atrato, por lo que Panamá presionó hasta el Atrato para que tuvieran suerte y pudieran tener suyas las ruinas de la ciudad precursora de su actual capital. En este año, bueno, un año antes, se creó el territorio del Darién, un territorio antiguo de Colombia, el cual ocupaba pues lo que es el tapón del Darién. La ley del 1847 define la frontera este con el estado del Cauca abajo, en la cual dice que va desde el río Atrato hasta el río Napipí y una línea recta hasta la bahía de Cúpica, o sea, la que ven en pantalla. Esta frontera estuvo y luego cuando las provincias del Istmo se unieron en el Estado Federal de Panamá, se mantuvo hasta la ley de 1855. Esta frontera fue la que fue oficial desde 1855 hasta la separación de Panamá y luego la que es a día de hoy. ¿Y por qué se cambió la frontera? La verdad es que no sé. Esto que les voy a decir solo son opiniones mías, así que no son hechos factibles ni tienen ninguna base sólida como fuente. Primero que nada pensaba que el presidente de ese momento era Tomás Cipriano Mosquera y se le dio los territorios que Panamá se dio al Cauca, así que probablemente sea eso. O dos, durante la entrega de estos territorios se estableció mucho el acuerdo con el ferrocarril de Panamá, que muy probablemente quería tener el monopolio del paso a través del istmo y la frontera anterior no lo daba, ya que había una fuente fluvial para atravesar el istmo, mientras que en esta nueva no lo hay y solo se puede ir a través del ferrocarril. Recuerden que todo eso es una opinión y no tiene ninguna fuente ni es una base real. Sigamos con la historia. El Estado Soberano de Panamá fue el primer Estado federal que se creó en 1855 y en este mismo año se creó la ley que puso la frontera actual. Luego, 2 años después, en 1857 se crea el Estado del Cauca. Cuando estaban delimitando las fronteras vieron que había un problema. Panamá reconocía la de 1846 y el Cauca la de 1855. Los argumentos de Panamá eran que, ellos eran los descendientes de los 4 estados previos del istmo y que estos tenían la frontera antigua, así que ellos también merecen la frontera antigua. Y 2, que ellos tenían una soberanía real, ya que una expedición panameña había ido al Golfo de Urabá a fundar a Candí, sí, es el actual municipio, así que también decían esto. Igualmente, Justo Arosemena, el mayor defensor de la posición panameña, dijo que el presidente Mosquera había dicho mediante el decreto del 7 de agosto de 1847 que estableció los límites de 1846, así que también era un decreto presidencial. Mientras tanto, los argumentos del Cauca decían lo siguiente. Primero que nada, ellos demandaron la constitución panameña frente al gobierno nacional. Cada estado federal tenía su propia constitución, mediante el artículo 15 que establecía la frontera de 1846 y el gobierno se los tumbó. Segundo, que claro, el Panamá se había creado a través de las 4 provincias, pero durante su creación el gobierno especificó que se iban a plantear nuevas fronteras y que desconocía las anteriores, o sea la de 1846, y que buscaba la de 1855 como la frontera verdadera.
y además que en varios mapas y cosas por el estilo salía la frontera de 1855. Finalmente un representante de cada estado se encontraron y debatieron. No llegaron a ningún acuerdo, así que decidieron pasarlo al gobierno nacional, y el gobierno nacional decidió que la frontera era la de 1855 y que las autoridades tenían que adjudicarla y respetarla. Claro que esto no le gustó a Panamá, pero pues ¿qué podía hacer? Él era la autoridad máxima. Y ya cuando establecieron su independencia empezaron a decir que la frontera iba a ser la de 1846. ¿Por qué? Porque ya no estaban sujetos a la autoridad colombiana. Aunque la frontera de 1846 también se dio por autoridad colombiana, pero eso no se cuenta. La verdad es que lo hicieron porque veían a Colombia no como un país débil y en un estado de paranoia total, así que pensaban que se podían aprovechar un poco. A lo cual Colombia respondió con dos cosas. Primero que nada, le pidió ayuda a Estados Unidos. Sí, el mismo que le separó Panamá. Les dijo, venga papito, usted no puede tener tanto huevo, así que ayúdenos a mantener la frontera como nosotros queremos. Y Estados Unidos dijo, bueno, qué pena. Y segundo, ocuparon militarmente el Jurado. En 1908 el gobierno ocupó militarmente el Jurado, el pueblo más importante y la zona disputada, y de hecho en este momento, al año siguiente, se propuso el Tratado Cortés-Ruth. Rafael Reyes lo vio con buenos ojos, así que lo mandó al Congreso a que lo firmara. El Congreso dijo que no, le dijo al pueblo, el pueblo se le enojó a Rafael Reyes, y de hecho se dice que esta es una de las razones por las cuales Rafael Reyes tuvo que renunciar como presidente. Finalmente, tras la ocupación y tras la ayuda de Estados Unidos, Panamá simplemente tuvo que aceptar la frontera que tenemos a día de hoy, y por eso es que tenemos esta frontera. Y bueno, estos fueron los intereses de Panamá. ¿Cuáles fueron los intereses de Colombia? La verdad es que no tenía muchos, debido a que Colombia estaba en el centro de Panamá y tampoco era como algo muy factible rascar territorio selvático perdido de un país ya independiente. Los únicos intentos de Colombia por recuperar parte de Panamá tienen nombre: Daniel Ortiz. Él fue un general que intentó recuperar parte de Panamá a través de dos métodos, bueno, tres. El primero fue la publicación de un periódico llamado La Reintegración, aunque pues no tuvo mucha cabida. El segundo fue una invasión por tierra para recuperar Panamá, todo Panamá. Y sí, una invasión por tierra, o sea, pasando por todo el tapón del Darién. Al parecer el pana no era muy inteligente con las tácticas militares. Y de hecho sí hubo un intento de hacer esto, y obviamente la mayoría de los soldados murió haciendo esto. Lo más chistoso es que los panameños de verdad creyeron que eso era una amenaza, así que pusieron una división de macheteros en el Darién. ¿Se imaginan que de verdad se hubieran encontrado esos dos ejércitos y eran macheteros panameños contra un montón de colombianos perdidos en la selva peleando? Qué chistoso. Y la segunda fue a través de los indígenas gunas. Los indígenas gunas viven entre la frontera de Colombia y Panamá, alrededor de la costa del Golfo del Urabá, y fueron los únicos panameños que estaban en contra de la separación. Esto debido a que con el Estado colombiano ellos tenían la certeza de que ellos iban a respetar sus costumbres y su manera de vivir. Y no es que el Estado no llegara a esa zona y por lo tanto los iban a dejar hacer lo que quisieran. En 1870 varios indígenas gunas fueron hasta Bogotá y se entrevistaron con el presidente Eustorgio Salgar. Ellos le dijeron que tanto panameños como extranjeros que iban a la zona se aprovechaban de ellos y de sus recursos, y que querían la protección del Estado. De esta forma el Estado creó la comarca Tulenega, en la cual habían ciertas autoridades colombianas, pero que existían junto a las autoridades indígenas y al pueblo tulenega, y que tenían reconocimiento de sus actitudes indígenas y su modo de vida tradicional. Mientras tanto, los indígenas se acataban la ley colombiana y la cumplían, así que era un ganar-ganar. Cuando Panamá se separó, los indígenas se dieron cuenta que ya no tenían la protección del Estado colombiano porque ya no estaban en él, y que los extranjeros estaban volviendo y se estaban volviendo a aprovechar de las personas y a aprovechar de los recursos naturales. Nuestro queridísimo Daniel Ortiz se dio cuenta de esta situación, así que llamó al cacique más importante de los gunas, Iñapaquiña, y lo recibió con todos los honores en Titumate, cerca de la frontera, y lo convenció de juntar todos los territorios gunas y de reanexarlos a Colombia. Y aunque esta fuera la forma más realista y posible de recuperar territorios de Panamá, la verdad es que cuando empezaron las negociaciones con el otro país se borró en la cuestión indígena, por lo que no pasó nada. Antes de que Colombia reconociera el Tratado de 1855 como la frontera, hubo bastantes disputas. Aunque de hecho ni siquiera eran disputas, es que Colombia ni siquiera sabía en dónde estaba la frontera. Unos decían que estaban en San Blas, otros decían que estaba en el río La Miel y otros en Cabo Tiburón. Incluso quienes defendían la frontera en el río La Miel llegaron hasta la orilla este y fundaron el Puerto Fernández Madrid e izaron la bandera nacional y cantaron el himno, para que luego no sirviera de nada, el pueblo quedara abandonado y la frontera se pusiera en Cabo Tiburón. Dato de color: llamaron Puerto de Fernández Madrid así debido a Pedro Fernández Madrid, quien fue un educador importante en el siglo XIX colombiano, y es la razón de por cual el municipio de Madrid en Cundinamarca se llama así. Pero ninguna de estas propuestas pasó a la realidad porque Colombia estaba demasiado sumergido en el síndrome de Panamá y preferían reforzar su soberanía en los territorios que ya tenían que rebuscarla en Panamá. Y para que se encuentre el síndrome de Panamá que hay en Colombia, tras la separación de Panamá, en Quibdó el comisario y varios civiles se reunieron y crearon una carta que decía: que mal lo que pasa en Panamá, pero nosotros seguiremos siendo chocuanos y colombianos. A lo que las autoridades colombianas pensaban que el Chocó se iba a independizar o se iba a anexar a Panamá, y que Panamá ya tenía un plan supermaestro para anexarse el Chocó y el Urabá. En realidad a Panamá no le interesaba esta zona,
y en Chocó no pasaba absolutamente nada de esto. Y el único argumento que tenía Colombia es que los extranjeros estaban comprando muchas tierras en el Chocó y el Urabá, aunque esto había sido desde antes de la separación de Panamá, así que así de locos estaban con los colombianos. Dato de color, de hecho durante 2010-2011 hubo una micronación en el Chocó, el reino de Barulé, hecha por un man que decía ser descendiente de un rey palenquero y reclamaba el Chocó y el Urabá como su territorio. Y bueno, así se vería en el mapa. Panamá tendría jurado un Guayaquil, además de una vía fluvial por todo el atrato. Además, igualmente tendría la ciudad de Santa María la Antigua del Darién, por lo que sería una gran victoria para Panamá. Intenté estimar más o menos la población que tendría y llegué que estuviera entre más o menos unas 70 y 90 mil personas. Mientras que para Colombia, si la invasión terrestre hubiera sido fructuosa, pues tendrían todo Panamá, no sé qué quieres que te diga. Si la parte del río Lamelo hubiera sido fructuosa, hubieran tenido esta pequeña parte de 51 kilómetros cuadrados, y la cual no es tan especial, solo tiene 3 poblados, La Miel, Puerto Valdía y Armila, en donde antes se ubicaba el Puerto Fernández Madrid. Así sería si la revolución Tule fuera más pro-colombiana. Es un poco historia alternativa, pero pues viendo el trato que tenían con Colombia y con Panamá, no me sorprendería que fuera pro-colombiana. Tendrían lo que hoy es la comarca indígena Gunayala en Panamá. Y así sería la frontera si los colombianos y los gunas hubieran trabajado para mantener su bien común. La verdad solo tomé las partes con población significante guna, así que pues aquí está el mapa. Y eso es todo por el video de hoy. Denle like, suscríbanse y todo eso. Chao. Ey, pero tú dijiste que también estaba metido San Andrés y provincia y no hablaste nada de eso. Además todo el mundo te lo ha pedido en los comentarios, así que habla, estúpido. Uy, bueno. Pero sí, es verdad, San Andrés y provincia también estuvo metido durante las negociaciones de las fronteras. Y primero que nada, no, Panamá nunca administró San Andrés y provincia, ni durante la colonia ni durante la época independiente, así que pueden irse bajando de ese barquito, y los mismos le digo a los nicaragüenses. Para entender el caso de San Andrés hay que saber dos cosas. Uno, que la cultura sanandresiana era muy diferente a la colombiana, por lo cual no se sentía tan fuerte el sentimiento nacional. Y dos, que Estados Unidos veía a las islas como una base perfecta para los barcos que fueran a pasar por el canal de Panamá. Así que había un interés por parte de Estados Unidos y un descuido por parte del gobierno colombiano, que luego se solucionó con el síndrome Panamá. Antes de la separación ya había un grupo de sanandresianos revolucionarios que estaban en contra del gobierno colombiano y habían asesinado a Leonidas Toledo y habían intentado a Polidoro Martínez, dos representantes del gobierno nacional. Ya en la separación de Panamá, el movimiento le mandó una carta a Panamá pidiéndole que anexaran las islas, y de hecho varios periódicos panameños incitaron al gobierno a hacer esto, además de periódicos gringos. Pero Colombia se dio cuenta de esto, y en lugar de ignorarlo como lo hizo con Panamá, mandó un batallón a la isla. Este batallón abatió al grupo de separatistas, y los sobrevivientes se exiliaron en Bocas del Toro, en Panamá. Además, este batallón les prohibió negociar con barcos gringos, por lo cual ahogó la economía de las islas. Y de hecho sí hubo una intención panameño-estadounidense. El gobierno panameño mandó una delegación a bordo del buque gringo Nashville a San Andrés para poder hablar con las autoridades isleñas sobre la posibilidad de anexarse a Panamá, pero los isleños rechazaron por 3 razones. Primero, confiaron en Colombia. Luego de la separación de Panamá y el síndrome de Panamá, San Andrés fue uno de los lugares más beneficiados, ya que lograron dejar de ser un municipio más del Bolívar y subir a la intendencia, lo cual les dio mucha más autonomía. Esta era la opinión popular de los sanandresianos, influenciados por el sanandresiano más importante de este tiempo, Francis Newell, quien era el dueño del periódico The Searchlight, en el cual compartía la opinión pro-colombiana y pro-intendencia. Segundo, los raciales tenían miedo del racismo de Estados Unidos y pensaban que Panamá, siendo aliado de los Estados Unidos, era igual de racista a ellos. De hecho, mucha gente de la élite sanandresiana hacía parte de asociaciones pro-negras, como por ejemplo la Asociación Universal del Desarrollo Negro o la Liga de Comunidades Africanas, cuya base estaba en Jamaica pero tenían un gran apoyo en el archipiélago. Y si tenían razón o no, solo miren esta caricatura que hizo un periódico de los Estados Unidos en 1904, solo un año después de la independencia. Sí, no era tan amigable con los negros, la verdad. Y desde el lado de Panamá veían que era más un interés gringo que un interés propio de ellos. Panamá tenía un estado frágil, tenían que defender lo que ya tenían. Y anexarse a San Andrés y provincia era prácticamente arriesgarse a un conflicto directo con Colombia por una posesión que Estados Unidos ya le estaba echando ojitos, así que prefirieron no. Y aquí termina el video. Podemos sacar como conclusión que Panamá buscaba defender su propia soberanía y establecer sus propios intereses en las fronteras, mas sin embargo no se quería expandir a las demás regiones de Colombia. Mientras tanto, Colombia a través del síndrome de Panamá logró reforzar su soberanía nacional en territorios olvidados. Además se enfocó más en esto que en rascar territorio panameño, pero que sin embargo hubo bastantes movimientos y situaciones interesantes dentro de la demarcación de esta frontera. Y bueno, ahora sí termina el video. Espero que les haya gustado. Fue un tema que me gustó bastante investigar y hacer, y me parece que es muy interesante, además que ustedes me lo pidieron bastante. Si tienen otra idea de algún tema que quisieran que yo trate en algún video, por favor escriban en los comentarios. Sin más que decir, por favor denle like, comenten, suscríbanse y síganme para más recolombianizando.